Johnny, encantado de estar aquí con una persona que conoce mucho de lo que es la excelencia, buscar la excelencia en el gobierno, en lo que es la gobernabilidad, el poder planificar, el que poder ordenar. Cuando hay un gobierno que tiene un montón de instituciones, varios ministerios, ¿verdad? 17 creo que eran ministerios. Por ahí andan. Y algunos que salen más ahí, adicionales, pero son por decreto y no son los... Y cómo usamos las leyes para poder direccionar el desarrollo de un país, ¿verdad? Porque hay tanta, no sé, posiblemente desconocimiento de cuando uno llega a la administración pública, a puestos de cierto rango, y eso es lo que quiero conversar, a ver. Perfecto, Jorge, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con vos, que sos un estudioso. Aquí me entregaste un libro que dice Guía para un excelente gobierno y para un ciudadano menos indolente. Y después un estudio que hicieron en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de Costa Rica. Correcto. El libro es del 2009 y el libro fue publicado por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Es del 2009, pero tiene la extraordinaria y triste vigencia de que todo lo que hay como consejos, más que consejos como fundamentos, para entender cuál es el protocolo constitucional para hacer del primer mundo, que ya está definido desde 1949, y los protocolos de conducción gubernativa para el excelente gobierno, han sido incumplidos, siguen sin ser entendidos por quienes llegan al poder ejecutivo. Pero hay algo más grave, Jorge, y es que el problema es de tres partes. Es decir, ¿por qué no se ha alcanzado la excelencia de gobierno que yo sostengo fundamentadamente, después de más de 40 años de estar en esto y un estudio intenso de constitución, leyes, ley de planificación, ley general de administración pública, y ver el fenómeno publicista, como le llamo, público, digamos, en movimiento, y haber estado dentro de ese proceso como protagonista, burócrata, tecnócrata, en el Ministerio de Planificación Nacional del 74 al 88, es lo siguiente: este país puede ser transformado por tres actores, es decir, por únicamente tres actores. Uno, el presidente, si gobernara como tiene que gobernar, y ninguno, lo digo con total sustento, sin temor de ser acusado de calumnia o nada del estilo, por el estilo, si gobernara como tiene que gobernar, y no lo hacen. Ninguno ha llegado a gobernar como tenía que ser, de acuerdo con el juramento de Constitución y leyes. Y segundo, la Contraloría de la República si exigiera como tiene que exigir. Y ahí la Contraloría y la Defensoría en gran medida deben de ser de Dios y la patria, porque este es el juramento constitucional, pero Dios y la patria no pueden cobrar, digamos, físicamente, materialmente, pero la Contraloría y la Defensoría sí. Y luego la Asamblea Legislativa, porque si los legisladores que tienen que hacer control político aquí, para que todo este ordenamiento constitucional legal para el excelente gobierno se cumpla, no lo hacen, llegan desinformados porque no lo hacen, entonces estamos fritos. El país ha estado varado y yendo al abismo con todas las cosas que vos analizás en tus artículos, por ejemplo, sobre problemas desde el punto de vista estadístico, cuáles son los grandes problemas que ponen en peligro la sanidad económica, financiera del país. Lo señalás con mucha claridad en muchos artículos, en muchos campos, el último, el sector, en el Ministerio de Educación Pública. Si los legisladores no saben exigir, digamos, no saben que a quien hay que exigirle el buen o mal desempeño en un CNP, en un Consejo de Producción, es el ministro de Agricultura, no es al presidente del CNP ni a la Junta Directiva, sino al ministro de Agricultura, para que éste dé cuentas al público, a la Contraloría y a la Asamblea Legislativa, tendríamos otra situación. Lo que tenemos es un actual ministro de Agricultura, pero así han sido todos, literalmente, que el año pasado en una entrevista a La Nación dijo que no podía manejar el sector porque las autónomas eran reticentes a coordinarse. Y yo dije en comentarios al margen, como forista, en esa noticia, que si él nadie le había dicho, la CEPSA, por ejemplo, que es una de las más grandes oficinas sectoriales de planificación que apoyan al ministro en su labor de rector del sector, nadie le había dicho
que él, por constitución, por ley de administración pública y por ley FODEA, es el ministro rector de todo ese sector. Y eso significa que no solo él puede mandar directrices, ordenarle a las juntas directivas, por así decirlo, la actividad, imponiéndoles metas y tipos de medios, sino aprobando los planes, por ejemplo, el PAI, ese famoso PAI de alimentos institucionales, el ministro tenía que haberlo aprobado. O él fue parte de esa mala arquitectura o deficiente arquitectura por emitir malas directrices o simplemente por no emitirlas del todo. Ahora, la directriz conlleva que si hay un incumplimiento por parte de una junta directiva, Jorge, un incumplimiento injustificado, ve qué competencia tan poderosa, no hay otra competencia tan poderosa en manos de nuestro Poder Ejecutivo, presidente con cada ministro, que si la junta directiva incumple esas directrices de manera injustificada, lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer, o sea, el ministro de Agricultura, al CNP o al IDA o a cualquier Senar, a cualquier institución del sector, es intimarla, o sea, advertirle 3 veces por escrito. Si no cumple, mire, tiene que cumplir justificando su exigencia. Y a la tercera va la vencida. Si incumple la tercera, va al Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno puede destituir esa junta directiva sin responsabilidad para el Estado. Eso es falta grave. Ahora nadie lo practica. A fines de la administración Arias, no sé si te acordás que el ministro de la Presidencia dijo, faltando un año, don Rodrigo Arias, hoy diputado electo por Liberación Nacional, decía que lo que habían aprendido era que había que hacer un cambio constitucional para darle al Poder Ejecutivo ese poder de elección. Y yo salí en un artículo, página 15, increpándolo, diciéndolo, pero don Rodrigo, usted es abogado, pero tiene otros asesores. Nadie les ha hecho ver la Ley General de la Administración Pública. Ya ustedes lo pueden hacer desde el primer año. No requieren una nueva reforma constitucional. Las comisiones de notables que aquí ha habido han sido notables en su desconocimiento de estas materias. Porque usualmente recomienda que se fortalezca la competencia del ministro para que coordine mejor. Nadie entiende que dirección es, como se dice vulgarmente, doña toda es la competencia mayor. Entonces, en este texto y en este estudio, en que se demostramos que en 277 normas de la Constitución, solo 277, porque puede ser más o menos según el interés del analista o el protagonista, pero en esas 277 normas de Constitución y unas pocas leyes, o mejor dicho, las leyes generales que menciono yo, más leyes por sector y las leyes orgánicas de instituciones, hay un modelo país, hay una a nivel de los derechos de los habitantes, no solo en la Constitución, sino en las leyes que los delimitan o que los instrumentan para bajarlos a tierra. Y mi criterio es muy bien fundamentado, sin inmodestia alguna, que la Ley de Planificación y la Ley General de la Administración Pública, solo esos dos y esos 5 artículos de esa Ley General de la Administración Pública, son los instrumentos jurídicos que podrían bajar a tierra, si un presidente los entendiera, ese modelo país en la Constitución. Nadie toma eso en cuenta, Jorge. Nosotros tenemos ministros de planificación, la mayoría que llegan sin conocer la ley, menos sin haberla estudiado. Tenemos presidentes que llegan sin conocer y sin interesarse en estas 2 leyes, sobre todo en la de planificación, que es de la máxima conveniencia para él, para el éxito de su gestión, para que las instituciones funcionen como un reloj, como vos criticás, Jorge, y partiendo, digo yo con todo respeto, de una falsa clasificación de Mediplan, una engañosa, que hay 330 instituciones. No, fíjate que yo hice el estudio sencillito de un decreto ejecutivo vigente de sectorialización, y fíjate que me tomé la molestia, tal vez con alguna repetición o ausencia, de enumerar las instituciones que Mediplan incluye por sectores de actividad en cada sector. Bueno, incluyen 90 y pico, según ellas, instituciones, pero en realidad 30 y pico de ellas no son instituciones, son Dinadeco, que no es una institución. Es decir, es... colegios de profesionales. No, ni siquiera eso. No. En el decreto son 99 que señalan ahí, pero instituciones como tales, ministerios y entes autónomos son 64 nada más. Entonces, cuando vos reducís ese ámbito de 330 a las 64 que realmente deben ser objeto de dirección política, eso es manejable. Si lo haces por sectores de actividad, porque un ministro de Trabajo y Seguridad Social debía tener ese manejo, dirigiendo y coordinando a las 22 instituciones que tienen que ver con lucha contra la pobreza y los 40 y tantos programas que ellas manejan dirigidas a los pobres. En el sector agropecuario no tendrías a un ministro diciendo que no se le coordinan, no puede coordinar porque se niegan
sabiendo que él puede llegar a dirigirlas y hasta destituir juntas directivas que incumplan sus directrices. Entonces lo que yo te digo es una confusión, por no decir una desinformación. Y si los legisladores, nunca he visto un legislador, y yo te invito a que me digas si vos sí lo has visto, para que me enriquezca mi perspectiva, nunca he visto ningún legislador ni ninguna fracción pidiéndole a un ministro de Agricultura, menos a un ministro de Trabajo y Seguridad Social, cuentas sobre el fracaso o desempeño y logros, reconociéndole, de grupos de instituciones autónomas dentro de su sector. ¿Quién ha pedido cuentas al ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre la lucha contra la pobreza? ¿A quién se las piden, Jorge? A un presidente ejecutivo con rango de ministro sin cartera que no puede ser juez y parte, no puede ser subordinado y superior. Un presidente ejecutivo es subordinado a su junta directiva. Tiene que ejecutar los acuerdos del órgano colegiado. Pero con rango de ministro sin cartera lo sacas y lo pones a un nivel superior como poder ejecutivo con el presidente y podría emitirle ridículamente directrices a su junta directiva y hasta llegar a destituirla si incumple esas directrices. O sea, es un rico jurídico. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros por faltos de seriedad, faltos de visión, faltos de capacidad conceptualizadora. Y en este gobierno me preocupa, Jorge, que sé que lo tenés en mente, que me ibas a preguntar eso. Gobierno. En este nuevo gobierno, sí. Me preocupa que, a pesar de que hemos advertido, hecho lo posible por advertirles, ya de inicio en el reclutamiento de ministros y jerarcas hay un pecado original. Es decir, si esto no lo entienden los partidos políticos, este modelo país y medios e instrumentos de gobernabilidad para el excelente gobierno, menos lo va a entender una empresa privada que, por internacionalmente famosa que sea, está reclutando gentes para ministros sin conocer, estoy seguro, esa gente, los reclutadores, que un ministro de Agricultura tiene que llegar, todos los ministros, conociendo las leyes, porque es obligación de ellos por Constitución, artículo 140, numeral 3, reglamentar las leyes y vigilar su exacto cumplimiento. Si un solo ministro hiciera eso, decime vos, si esas 69 instituciones y tantas que están bajo la rectoría de distintos ministros no estarían funcionando mucho mejor. No, Jorge, hago una pausa aquí para que vos puedas hacer un comentario, en realidad. Yo aquí la verdad es que vengo a aprender. Caramba. Te escucho. ¿Va? Caramba, muchas gracias. Yo siempre he creído que, y perdóneme, ignorancia en muchas cosas, ¿verdad? Porque la verdad es que uno viene en la empresa privada y está acostumbrado a que toma una directriz, la junta directiva y el gerente ejecuta nada más, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la administración pública, por lo menos, no había o sea, no hay un proceso de inducción. Así es. Para que los ministros, viceministros, los que son claves en la administración pública, aprendan cuáles son las herramientas, las leyes, cuáles son las posibilidades que tienen para poder ejecutar un programa y pedir resultados, ¿verdad? Eso sí es, Johnny, un gran problema y con lo que has explicado, prácticamente todo está contemplado ya en el marco jurídico que tenemos. O sea, el problema es un problema de capacitación. Así es. Y de digamos, de buenos asesores en el campo de cuáles son la estructura de leyes, porque el que no estudia es imposible que... Y uno, vamos a ver, uno entra al gobierno y ya está metido en todos los problemas diarios, ¿verdad? No. Debiera haber un proceso en que de verdad se trabaje seriamente con la gente que maneja el gobierno, ¿no? Así es. Alguna gente cercana al presidente le están sugiriendo ese tipo de taller ahora para enseñarles esa visión, que conozcan que no están solos y que no comienzan de cero. Y yo garantizo, Jorge, y lo podemos seguir. Sí. Y lo profundizo en este libro, y bueno, en estos dos, pero sobre todo en el libro, a nivel más académico, más instructivo, que si estas cosas, la ley de planificación que genera transparencia, disciplina, participación de la sociedad civil,
a nivel de sectores y a nivel de regiones de desarrollo, vos involucras al pueblo, pero organizado, por sectores de actividad en las regiones, para que participe de los procesos públicos, van a enriquecer las decisiones que el gobierno va a tener ante sí para tomarlas con más sabiduría y con más apoyo popular, incluso evitando los conflictos antes de que ocurran, porque son foros de concertación de la sociedad civil con los funcionarios públicos y las municipalidades, etcétera, en cada región de desarrollo. Bueno, si vos activas todo esto y pones a los ministros a que lleguen, a que no se dejen meter 10 con hueco por tecnócratas de siempre, que seguramente ya están acostumbrados por la beligerancia política que han asumido, la mayoría de ellos, a tratar de darle 10 con hueco al ministro que llega de otro partido político. Si el ministro llega plantado, el presidente sabe, lo dirige con la ayuda de Mideplan, que debe ser el ministerio más estratégico de todos, porque es el que puede movilizar en apoyo del presidente toda esta masa de instituciones y de participación de la sociedad civil. Yo te garantizo que eso, si no hace desaparecer, merma la corrupción creciente que el país ha experimentado a nivel social, pero sobre todo a nivel institucional. Este es un sistema de transparencia y disciplina, de rendir cuentas, pero si los sobre que todo tienen, es rendir cuentas. y exigirlas. Y exigirles, y decirle, este marco lo puedes, con este marco usted Exacto. puede. Ahora, si no trabajan, pues. Exacto. Bueno, Johnny, muchas gracias. Y Ha sido ahí un te voy a placer. invitar a otro programa. Estaremos totalmente disponibles, Jorge. Gracias, Johnny. Te agradezco.